del moco para pasar a la nariz y en el caso del gusto, a través de la saliva para la boca. ¿Por qué tipo de, si nosotros nos basamos en su localización, si nosotros los clasificamos con base a su naturaleza, diríamos que son quimiorreceptores? ¿Por qué? Porque van a tener receptores químicos. Ahora, si los basamos con base en su localización, hablaríamos de externos receptores. No van a comunicar con el exterior. ¿Dónde va a ser? Pues estos dos quimiorreceptores van a tener un punto en común, que el centro del olfato y gusto que se encuentra en el cerebro va a ser el mismo. Entonces, esto nos va a ayudar a que, imagínense que nosotros, entre el olfato y el gusto, nosotros podemos alcanzar a diferenciar 30 millones de compuestos y transformar esa información para que sea percibida o nosotros tener esa percepción a través del cerebro. Entonces, ¿por quién va a llegar? Pues nosotros muy rápidamente este olor disuelto en el moco va a llegar a través de esta célula y va a pasar al bulbo olfatorio para que en el nervio olfatorio llegue. En el caso de la boca, pues vamos a ver dónde vamos a tener estas pilas gustativas para que nosotros podamos detectar tanto las señales de sabor como de olor. Vamos a empezar a revisar el sentido del olfato. ¿Dónde se encuentra? Pues nosotros tenemos una nariz, esta nariz va a tener unas fosas nasales que van a estar recubiertas de la pituitaria roja. Esta pituitaria roja se encarga de calentar el aire que va a entrar por la nariz y vamos a tener la pituitaria amarilla, que es ahí donde vamos a encontrar el moco que va a inmergir a los quimiorreceptores para que en estas terminaciones nerviosas puedan realizar la sinapsis y puedan pasar la información al bulbo olfatorio y de ahí el nervio olfatorio. ¿Cómo podemos percibir? Pues nosotros veíamos, tenemos esta pituitaria roja, el nervio olfatorio a través de cada ir, y cómo lo vamos a ir normal, trabajando de manera normal, pues nosotros vamos a tener que las moléculas del olor van a entrar en forma de vapor. ¿A través de qué? Pues ahí van a tener estos compuestos químicos que se van a disolver ¿en quién? En el moco. Y en este moco van a ser detectadas a través de quién. ¿Dónde van a estar sus células receptoras? Pues sus células receptoras van a estar llamadas, van a estar en las neuronas receptoras del olfato. Estas van a ser encargadas de detectar todos los aromas. ¿Y a través de quién van a transmitir la información? Pues de esta cosita amarilla que vemos aquí, que lo vamos a llamar el bulbo olfatorio. Y este bulbo olfatorio, como podemos ver, se encuentra en la parte de atrás de la nariz. ¿Tiene este bulbo olfatorio que lo hace tan especial? Pues este tiene receptores sensoriales que van a transducir la señal, en este caso química, y la va a pasar a una señal eléctrica que pueda ser detectada por el cerebro para que de ahí estimule el sistema límbico, donde vamos a tener las percepciones o donde ya tenemos una memoria. Si nosotros ya habíamos olido, ya había guardado mi cerebro este olor, pues vamos a percibir un olor. Si no, vamos a guardarlo como un olor nuevo. Y después, dentro de este epitelio olfativo, vamos a tener, nosotros decíamos, cómo se eliminaba la sinapsis por tres tipos, ya sea que el neurotransmisor viajara a través de torrente sanguíneo a otro lugar, fuera recapturado o fuera eliminado por degradación enzímatica. Pues aquí para que nosotros dejemos de oler o de percibir o se termine esta percepción, esta unión del receptor con nuestra sustancia química, pues nosotros vamos a secretar sustancias enzimáticas para eliminar las moléculas y que ya no se siga pasando a esta mucosa olfativa y ya los olores no sean detectados. Entonces, ¿quiénes son los encargados del olfato? Las neuronas sensitivas olfatorias. ¿Dónde van a estar? Pues una zona especializada donde nosotros vemos la mucosa nasal, a la cual le vamos a llamar epitelio olfatorio. Este epitelio olfatorio va a ser amarillento y pigmentado, porque acuérdense que decíamos que estos olores van a viajar a través del muco. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, como vemos en este esquema, las células olfatorias con sus terminaciones que van a estar ¿dónde? En esta mucosa olfatoria. ¿Con quién van a conectar? Con los nervios olfatorios, los cuales
se van a encontrar en el bulbo olfatorio para pasar la información desde el tracto olfatorio el cerebro, donde va a ser procesada la información para mandarnos la señal. Ahora, esta mucosa olfatoria tiene una estructura que es compuesta de dos cosas. Va a tener una lámina propia, que la vamos a llamar o submucosa, que se va a encontrar sobre el hueso. ¿Qué tiene esto? Pues va a estar rica en vasos sanguíneos, por eso nuestra nariz a veces es muy sanguinolenta, muy fácilmente sangramos y va a tener este tejido conectivo. ¿Para qué sirve? Para darle una función nutritiva y de soporte. Y dentro de esta vamos a encontrar a la productora de moco, que son las glándulas de Bowles, que estas van a ser las que nos van a pasar la señal química. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a tener un neuroepitelio. Y en este neuroepitelio vamos a encontrar a unas células de soporte. ¿Qué característica van a tener? Pues van a ser donde se encontrarán las enzimas que van a metabolizar o eliminar las sustancias odoríferas. Ahora, ¿qué va a tener esta? Pues va a tener las células basales que van a ser donde encontraremos el reservorio de neuronas. ¿A qué tipo de células sensoriales olfatorias tenemos? Tenemos unas células a las cuales le vas a llamar neuronas bipolares. Van a tener un polo y van a tener otro polo. ¿Qué quiere decir? En esto lo van a tener una región apical donde vamos a encontrar a los receptores odoríparos, aquellos que van a distinguir o van a ser la primera unión para reconocer el olor. Y después van a tener una región basal, donde aquí estos axones van a ser los que van a estar altamente mielinizados y nos van a llevar la información hasta el bulbo olfatorio. ¿Dónde estaba el bulbo olfatorio? Aquel que sostenía a este nervio olfatorio para que se lleve a cabo la sinapsis y que pasen la información hasta el cerebro. Entonces, si nosotros lo viéramos de esta manera, nosotros tendríamos a los cilios receptores, donde a través del moco van a ya pasar las sustancias químicas que van a unirse con su receptor y que van a pasar a esta neurona bipolar que tiene esta parte del receptor y la parte que se va a unir con el bulbo olfatorio, donde ¿qué va a hacer? Pues va a llevar a cabo a través de las moléculas de fragancia una sinapsis. Esta sinapsis va a ser a través de de canales metallotrópicos. ¿Por qué? Porque va a estar acoplada a una proteína G o un segundo mensajero para que pueda entrar y llevar a cabo a través de la apertura de canales de sodio-calcio la salida, la entrada de sodio-calcio y la salida de cloro. Si entra sodio con calcio, ¿qué va a hacer? Va a ser muy positiva a la membrana, lo cual va a hacer que se despolarice y comience a llevar este potencial de acción para que pase el mensaje de una a otra. Entonces, si nosotros lo viéramos en resumen, ¿qué diríamos? Pues nosotros vamos a tener en la mucosa, en la membrana mucosa de la nariz que se recubre el epitelio olfatorio, las células encargadas o las células especiales que vamos a tener a los receptores olfativos. Estos receptores olfativos van a ser los primeros a través de estos cilios de unirse a la sustancia química. Y estos van a ser estimulados por los cilios para desencadenar que este impulso nervioso o este potencial de membrana. ¿Hacia dónde va a viajar? Pues va a viajar hasta los bulbos olfatorios. ¿A través de qué? A través del nervio olfatorio para llegar al cerebro. ¿Y qué va a hacer el cerebro? Pues este va a interpretar este impulso y me va a decir qué estoy oliendo. Si ya tengo un olor guardado en la memoria, pues esto me va a emitir una percepción, si no voy a guardar un nuevo aroma. Ahora, ¿por qué el gusto y el olfato están altamente ligados? Pues nosotros vamos a tener que el mismo centro de control va a interpretar tanto los aromas como los sabores. ¿Qué los va a distinguir? Pues unos receptores van a estar en el epitelio de la mucosa y el otro van a estar en las papilas gustativas en la lengua.
que ambos se van a ser reconocidos y apreciados en el cerebro. Entonces, nosotros vamos a ver que en algunas partes el olor va a depender mucho, no solamente de que mis receptores estén funcionando correctamente, sino que depende de los nervios que lo van a comunicar, en este caso, el nervio trigémino. Entonces, este me va a permitir poder reconocer un montón de olores. Si nosotros hablamos del gusto, nosotros tenemos 5 tipos de sabores de los cuales van a haber diferentes combinaciones que nos van a permitir reconocer diferentes tipos de alimentos. ¿Cuáles son esos? Pues van a estar dados por el sabor dulce, el salado, el ácido, el amargo y al que llamamos umami. Entonces, o que le dicen sabroso o que tiene mucha cantidad de glutamato monosódico. Entonces, estos sabores decíamos que están divididos en estos grupos: dulce, salado, ácido, amargo, umami. Nosotros podemos distinguir ciertos sabores con solo olerlos, o al ver, por ejemplo, la naranja, podemos olerla, podemos imaginarnos nuestro sabor o atraer esa percepción del sabor. Ahora, ¿el sabor de qué depende? El órgano del gusto, pues tiene que hacer qué, tiene que percibir y enviar la señal al cerebro a través de qué. Lo vamos a ver a través de los bulbos o bastones gustativos, que donde se van a localizar a lo largo de la lengua. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de detectar diferentes combinaciones de sabores. Entonces, nosotros vamos a tener múltiples terminaciones nerviosas, principalmente ¿dónde? En las superficies húmedas, que van a ser ojos, nariz, boca, garganta, y que nos van a ayudar a comunicar el exterior con el interior, en este caso, a través de un sentido o de una sustancia química. ¿Qué vas a ver? Que nosotros podemos detectar a través de esto sensaciones como calor, frío, los cambios de la textura, además de poder distinguir los sabores que unen a una comida, y nosotros podemos distinguir entre si nos estamos tomando un café o si estamos mordiendo una manzana. Estas sensaciones gustativas, ¿de qué dependen? Pues nosotros dependemos principalmente, nuestra comunicación va a ser a través de la lengua. Esta lengua tiene un músculo que es un músculo base, que va a ser el hyoides, y además va a tener 8 pares musculares y un solo par lingual superior. Ahora, esto va a estar recubierto todo por una mucosa lingual, que es un epitelio pavimentoso estratificado. Además, está altamente inervado. ¿Quién le va a dar la movilidad? Pues le va a dar la movilidad el nervio hipogloso, el trigémino, para poder distinguir y comunicarle, y además los diferentes sabores a través de los pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales? El 7, el 9 y el 10, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistema nervioso. Pero además, este se basa en 3 tipos de papilas gustativas. En la punta y los lados de la lengua vamos a tener las papilas fungiformes. Estas nos van a permitir distinguir los sabores dulces, salados y ácidos. Después, en esta que tendríamos como forma de B, que está aquí atrás, pues vamos a tener a las caliciformes. Y entonces también vamos a tener aquí en los 2 tercios anteriores a las filiformes. ¿Por qué es importante que nosotros veamos qué ubicación tienen las papilas gustativas a lo largo de la lengua? Porque gracias a estas papilas gustativas nosotros vamos a tener 13 posibles receptores que nos van a permitir tener receptores de sodio, potasio, cloruras, las adenosinas, las inosina, y además receptores para el sabor dulce, amargo, el glutamato y los hidrogeniones. De manera práctica, los sabores han sido agrupados en 4 categorías, que sería el agrio, el salado, el dulce, el amargo y recientemente el umami, para darnos la quinceava, la cinque. Ahora, ¿de dónde vamos a percibir esta parte? O sea, ya veíamos que teníamos que está altamente inervado, tiene movilidad, tenemos un epitelio que lo recubre y diferentes papilas gustativas. Y estas van a estar con diferentes posiciones a lo largo de esta lengua, que nos van a permitir distinguir los sabores. Entonces, el órgano del gusto, ¿cuál es su objetivo principal?
tiene que ser percibir y enviar al cerebro el sabor de las cosas que introducimos a la boca. ¿A través de quién? A través de los bulbos o botones gustativos. ¿Dónde se van a localizar estos bulbos o botones gustativos? Se van a localizar en la lengua, en toda la parte de la lengua. Y como veíamos que este es un músculo, tiene una parte que es fija y todo lo demás con la punta móvil que nos permite tener diferentes movimientos. Ahora, como ya veíamos en la diapositiva anterior, esta lengua va a estar recubierta por una mucosa epitelial que tiene diferentes salientes a las cuales les vamos a llamar papilas, que teníamos tres grupos principales en las diferentes terminaciones de la lengua y estos van a conectar con numerosas terminaciones nerviosas. Ahora, cuando nosotros comemos algo, los sabores van a entrar a la boca disueltas en la saliva. Y a través de la saliva vamos a llevar la unión a través de los bulbos gustativos para que esta información pueda ser transducida y transmitida al cerebro a través de sus nervios correspondientes. Ahora, la lengua no solamente nos va a servir en la masticación e ingestión de los alimentos, también nos va a servir en la articulación de palabras. Ahora, ¿cómo vamos a llevar la percepción del sabor? Decíamos, en la punta de la lengua, nosotros podemos distinguir mayoritariamente los sabores dulces. Después de la punta, a ambos lados, vamos a poder distinguir los sabores salados. En el tercio anterior, dos tercios anterior, los sabores ácidos. Y vamos a tener hasta la parte de atrás los sabores amargos. Si nosotros nos fijamos, teníamos diferentes tipos de papilas gustativas. Entonces, ¿dónde van a estar estas papilas gustativas? Pues sí, vamos a tener la papila fungiforme, la filiforme, la foliada, en las cuales los vamos a poder tener en diferentes ubicaciones de la lengua, como podíamos ver que también en diferentes ubicaciones de esta lengua podíamos percibir diferentes sabores. Ahora, ¿quién es el que nos va a ayudar a hacer la primera conexión, la sinapsis? Van a ser estos bulbos olfatorios, que tienen una forma de roseta o cebolla, que tienen unos pequeños cilios libres, donde se van a llevar, les llamamos los cilios gustativos, donde se lleva la unión del sabor con sus receptores específicos para que sean transducidos y pasada la información. Ahora, ¿cómo se distribuyen y qué tipos de papilas tenemos? Pues veíamos, toda la lengua va a estar recubierta, o sea, la iba a rayar, toda la lengua va a estar recubierta por este epitelio, y este epitelio también vamos a tener, ¿cuántos tipos de papilas? Pues vamos a tener las papilas en la punta de la lengua, que son las fungiformes, ¿cuáles? Los sabores dulces. Entonces, en la punta de la lengua vamos a tener nuestras papilas fungiformes. ¿Seguidas de quién? Entonces, si nosotros nos vamos a una imagen, tenemos primero el dulce, el salado, el ácido y hasta el fondo el amargo. Entonces, ya vimos que el dulce, ¿dónde lo podemos registrar? En la papila fungiforme. Después, ¿a quién vamos a tener? ¿Quién seguía del dulce? Salado. Ajá. ¿A través de quién? Piliforme. Y después, El ácido. el ácido a través de las foliadas. Y por último, ¿a quién teníamos? Aquí está nuestra B. Amargo. El amargo, que eran las de forma de B, que son las calciformes. Ahora, a diferencia de nuestro receptor olfativo, ¿se acuerdan que teníamos el nervio olfativo y que era todo esto, eran las células gustativas? No son de origen nervioso, sino son de origen epitelial. Al ser de origen epitelial, estos epitelios están sometidos a un continuo proceso de recambio. Más o menos el recambio epitelial se da cada 10 días. Ahora, veíamos nosotros estos botones o corpúsculos gustativos que tenían la forma de roseta. Pues a mí se me hace que es como una cebollita. Y aquí va a tener los cilios, que son estos donde se va a llevar la primera unión con la sustancia química. ¿Cuántos botones o corpúsculos gustativos tenemos? Tenemos de 30 a 100 células gustativas, que estas forman esta
roseta. Y en toda la lengua podemos tener aproximadamente 5,000 botones. Y dependiendo de esta ubicación de estas rosetas, pues vamos a ver que van a poder distinguir diferentes sabores, como lo veíamos en la figura de la lengua. Entonces, nosotros íbamos a tener, ¿se acuerdan? Las calciformes, que eran las que estaban donde estaban las calciformes, en nuestra forma de B. ¿Se acuerdan? ¿Y para qué servía esta calciforme en forma de B? Para el amargo. El amargo, exactamente. Entonces, estos van a estar siempre puestos en las partes, eh, van a estar a ambos lados de la lengua. Si nosotros partimos la lengua, nosotros podemos distinguir de ambos lados. El que está unido en forma de B van a ser las calciformes, las otras las podemos tener de esta manera hasta nuestra punta. Entonces, que empezábamos con lo dulce, después lo salado, lo ácido y por último lo amargo. Ajá. Y de ahí partíamos nuestras papilas gustativas. Comenzábamos con las fungiformes, después teníamos las filiformes y las foliadas para que las calciformes sean las que forman nuestra forma de V. Y estas van a estar en los laterales de cada una, de excepción de las calciformes, que es la que está totalmente unida. Ahora, estas papilas gustativas, como podemos ver en esta imagen, cubren la totalidad de la lengua. Entonces van a tener estos receptores, como veíamos en nuestra roseta, o estos cilios, que son los que van a detectar los sabores. ¿Cuál es? El dulce, el salado, el ácido, el amargo o el umami, dependiendo de qué, de su ubicación a lo largo de nuestra lengua, que van a estar estas papilas gustativas y que la papila gustativa tiene esta forma de roseta que tiene de 30, 100 y en total vamos a tener 5,000 en toda la lengua. Entonces, vamos a identificar los sabores gracias a ellas. Entonces, ¿qué teníamos de tipo que es importante de recordar? Que tenemos papilas gustativas que van a ser fungiformes, filiformes, foliadas y calciformes. Ahora, estos botones gustativos están formados por estas rosetas, que son más o menos de 50 a 60 células individuales y que ellas están más o menos alrededor de 5,000 en el total de la lengua. ¿Por quién van a estar clasificados? Pues estos van a estar altamente inervados, principalmente por los nervios trigéminos. Ahora, cuando nosotros detectamos un sabor salado, ¿a qué se debe que yo pueda saber si algo es salado o no? Pues cuando nosotros, a pesar de que tenemos los receptores y las pilas aquí, nosotros tenemos que las sales ionizantes, pues ¿qué van a hacer? Pues van a abrir los canales de sodio que no son dependientes de voltaje. Entonces, pues al momento que llega el sodio y puede atravesar, pues ¿qué va a hacer? Va a haber una despolarización. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una mayor concentración extracelular de sodio que va a permitir que éste entre a la célula y pues que va a hacer la despolarización, la va a hacer más positiva. Entonces, tras eso, vamos a pasar la información de uno a otro hasta que llegue nuestra información en la parte del cerebro. ¿Cómo es que vamos a eliminar el sabor salado? Pues esto es a través de los amiloides, que estos van a bloquear el canal de sodio y van a disminuir esta actividad nerviosa ante la aplicación del estímulo salado. Ahora, cuando yo puedo distinguir un sabor agrio, ¿a través de quién voy a distinguir el sabor agrio? A través de que este va a depender de la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuanto más ácido sea, mayor va a ser la sensación. Estos hidrogeniones, ¿a quién van a abrir? Pues van a abrir a los canales de potasio dependientes de voltaje. Y estos canales de potasio dependientes de voltaje bloquear el paso de los hidrogeniones y por lo tanto también van a despolarizar. ¿Y qué? Pues que si va a despolarizar es porque el potasio entró y lo cargó positivamente debido al potasio. Entonces, pues vamos a poder distinguir este sabor. Aún en el dulce, vamos de diferente. Estos sabor dulce son compuestos orgánicos principalmente dados por azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, éster, aldehídos, entre otros. ¿Estos de qué tipo de receptores tienen? Estos tienen metabolitos.
¿Qué quiere decir? Que van a ser receptores de canales que van a estar ligados a segundos mensajeros, ya sea ligados a las proteínas G, al AMP cíclico o al inositol 3-fosfato. Entonces, ¿de a quién van a activar? Nuevamente los canales de potasio y van a causar la despolarización por acumulación de cargas positivas. En el caso del inositol 3-fosfato, no estimula la apertura de canales de potasio, sino que la movilización del calcio intracelular. Y por lo tanto, pues, hacer que se libere el neurotransmisor en la hendidura sináptica y descarte un potencial de acción. Después, el sabor amargo, ¿por quién va a estar producido? Pues este sabor amargo va a estar producido por sustancias orgánicas. ¿De qué tipo? Pues vamos a ver que son los alcaloides, que van a ser sustancias orgánicas de cadena larga que contienen una gran cantidad de nitrógeno. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues este va a intervenir en canales iónicos y protónicos. Entonces, aquí no se sabe exactamente cómo es que está desarrollado o cómo puede cambiar esta parte de los sabores, por eso lo deja demasiado abierto, porque entran ambos. Ahora, si nosotros lo viéramos en resumen, tendríamos a estas rosetas que tienen a estos cilios gustativos donde se va a llevar esta sinapsis y va a viajar la información a esta célula gustativa para pasarlo de dendritas o neuronas sensitivas, donde van a desarrollar los potenciales de acción que la información sea transmitida para llegar al cerebro y que nosotros podamos percibir los sabores. ¿Cómo lo veíamos en general en esta parte? Pues tenemos los botones gustativos que dependiendo de la papila donde se encuentren, se acuerdan que tenemos 4 tipos de papilas. Ahora, ya una vez que se ha detectado dónde va a pasar, a los nervios faciales, glasofaringio, al vago, hasta llegar al gusto, al núcleo gustativo y pase la información al hipotálamo, donde en el hipotálamo vamos a tener la área del gusto donde podemos percibir los sabores. Entonces, ¿a través de quién lo vamos a detectar? Pues estos botones gustativos que dependiendo del tipo de papila nos van a ayudar a distinguir sabores dulces. ¿Qué seguía del dulce? Salado. Y luego, Ácido. y luego, Amargo. Pues, exacto. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, vamos a tener a estos cilios que ya sea que abran canales de sodio, de potasio, de calcio y permitan que ya viaje esta información a través de estos 3 nervios para que llegue al tálamo y la información sea procesada. Entonces, nosotros podemos tener la información de qué es lo que nos estamos comiendo, si es una manzana dulce o es ¿cómo se llama? El del sushi, está más algo, ¿no? Que es súper amargo. Wasabi. Perfecto, ya ven, si están ahí poniendo atención. Y hasta aquí, pues realmente nuestro sistema, tanto del olfato como del gusto, nos van a conectar con el medio exterior. Y esta parte vendría su examen 1. Entonces, ya de ahí tendrían 4 temas que les van a servir para que hagan sus esquemas y puedan llevar su repaso antes de su examen.